Buen día para todos. Estamos llegando a la última jornada de nuestro 11º SIGGRAPH. Como primer conferencia del día de hoy tenemos el gusto de presentar a Alex Le Bienvenu de Perú, que nos va a ofrecer el título Data e Inteligencia Artificial, la evolución desde lo cognitivo al impacto real de la inteligencia artificial. Alex es Specialist Team Leader de Microsoft en Microsoft Perú, 19 años de experiencia en ventas, marketing, desarrollo de negocios y consultoría para la industria del software y la nube, análisis competitivo, impacto medible en el cliente y ávido comunicador con habilidades de colaboración entre grupos. Tienen una vasta experiencia en ventas, implementación y consumo en múltiples roles en el mercado empresarial, conocimientos y experiencia en la industria, en negocios verticales de gobierno, servicios financieros y telcos en América Latina, con preventas y compromisos de servicios empresariales exitosos. Alineación de negocios con tecnología para el éxito del cliente y la transformación digital. Posee un profundo conocimiento técnico del legado complejo a las tendencias modernas que aún no están en adopción masiva, desde la concepción hasta la adopción para el impacto empresarial. Experiencia en productos y servicios de Microsoft para el código abierto y las mejores soluciones de la competencia en arquitectura, desarrollo, infraestructura, datos, Big Data y seguridad. Pasión absoluta por los clientes, las ventas y el impacto de la tecnología en la sociedad, impulsado por la transformación y los desafíos, los resultados impulsados, el aprendizaje de por vida, y es un profesor apasionado. Alex, si puedes habilitar tu cámara y tu audio. ¿Cómo están? Buen día. Disculpen ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido y un gusto tenerte en esta jornada de cierre de congreso. Así que tuya la palestra. Súper, muchísimas gracias por el tiempo. Déjenme que comparto el contenido acá para continuar. Y muchas gracias por la oportunidad. Yo desde hace varios años atrás y participé con certificaciones con ISACA y con el capítulo de Perú un par de veces. Y obviamente una muy larga sesión, muy largo, unas conferencias que tienen muy buen contenido, que tienen una buena cantidad de duración para poder compartir y poder conversar al respecto. Déjenme confirmarme si ya ven la pantalla. Sí, ya la vemos aquí. Cuando nos comentaron de hablar sobre inteligencia de datos e inteligencia artificial en ISACA, obviamente es muy amplio el espectro de inteligencia artificial. Y quería ver de qué podríamos hablar que tuviera mucho sentido. Para mí, al menos personalmente, inteligencia artificial tiene mucho en conversación en todo el mercado sobre lo maravilloso que es, lo interesante que es, el impacto que puede tener. Pero lo que vemos en la gran mayoría de clientes es un impacto intermedio, es un impacto muy táctico en ese tipo de escenarios, ¿no? ¿Y cómo lo podemos llevar a eso? Sí, uno seguramente ve en la prensa y no importa la compañía, sea Microsoft o cualquier otra, hablar de lo beneficioso que hay atrás. Y lo que típicamente estamos terminando viendo cuando hablamos de inteligencia artificial es, se habla mucho del primer capítulo que tenemos acá. Vamos a hablar de estos 3 grandes grupos que tienen que ver con inteligencia artificial, que es aplicaciones, información cognitiva y agentes, que es lo que la gran mayoría de las veces muchas empresas dicen que están usando inteligencia artificial y están utilizando. Tenemos knowledge mining, que es cómo utilizamos mucho estos herramientas para hacer una inteligencia atrás del contenido y la inteligencia que puede haber atrás, y machine learning. Machine learning es la capacidad que uno tiene de que una máquina o grupo de máquinas con ciertos algoritmos pueda aprender en base a la información y en base a los patrones de información el tipo de approach que hay. No me voy a enfocar en lo más básico que es lo que es agentes inteligentes e inteligencia artificial, pero sí es necesario pasar por ellos ligeramente para poder entrar al cual más nos vamos a dedicar, que es como lo hacemos práctico en Knowledge Mining y Machine Learning. Entonces, si nos ponemos a ver en el primer capítulo, casi todos los proveedores de tecnología les van a hablar que tienen todos estos servicios cognitivos, que tienen este tipo de capacidades, y van a hablar también de sus servicios o capacidades de bots o de agentes digitales.
Porque es la forma más rápida. Si ninguno de ustedes en la audiencia hoy en día tienen inteligencia artificial, es la forma más fácil, con menos retos, de realmente dar ese salto a tener ese tipo de inteligencia, a tener ese tipo de toque con inteligencia artificial. Y realmente, ¿qué es lo que permite? Permite utilizar toda una serie de servicios cognitivos. ¿Qué son servicios cognitivos? Es inteligencia artificial o machine learning que ya está preentrenado y que hace claramente un escenario para que uno simplemente los utilice con cierta información. Entonces, por darles un ejemplo, yo puedo entender el lenguaje. Yo puedo no solo entender el lenguaje, sino puedo también reconocer imágenes, reconocer personas, tener texto natural, encontrar anomalías, personalizar, ver temas de formularios para reconocerlos. Muchos de estos servicios son muy fáciles de utilizar y típicamente basta que uno tenga, es más, no tiene uno que instalar nada. En la misma página pública nuestra uno puede probar cada uno de estos verbos subiendo sus propios audios o texto y habilitarlos. Y es muy rápida la implementación. Y esto es lo que típicamente uno mucho ve cuando comienza a hablar de inteligencia artificial con muchos de los proveedores. Un ejemplo de esto es, si algunos de ustedes tienen Excel o están utilizando una Excel en general, siempre nos ha pasado que queremos, no sé, tenemos que llenar un Excel y tenemos un tremendo formulario que tenemos, o está impreso o está en una pared y uno lo necesita utilizar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo ya este tipo de servicios está puesto en una aplicación, por ejemplo, es nuestra aplicación de Excel que está en el celular, ¿no? Y uno puede en cualquier momento tomarle la foto a una tabla y Excel lo reconoce, lee las partes, las llena y inclusive le permite a uno corregir algunas de las palabras o textos que hay ahí y ya tenerlo como una tabla. Algo simple de cómo utilizar, por ejemplo, ese tipo de escenarios que lo utilizamos hoy en día y lo puede utilizar cualquiera de ustedes. Otra opción que tenemos es la misma opción de hacer de que, por ejemplo, PowerPoint haga closed captions a esta presentación. Eso también lo tengo habilitado en PowerPoint y podría ser, no lo estoy haciendo en este momento porque va a cortar la cantidad de la pantalla que estoy compartiendo para poner los captions abajo. Lo podemos hacer si quieren también, o sea, es muy simple el poder hacer este tipo de escenarios. Estos no son los que nos vamos a principalmente ubicar acá. Tenemos otro que ya me parece más interesante, que es Knowledge Mining. ¿Y qué es Knowledge Mining? Es como utilizar el proceso de data mining, pero para información y contenido. Me imagino que la gran mayoría de todos ustedes trabajan en una entidad o han trabajado en entidades donde hay muchísima documentación. Y así tengan SharePoint, herramientas de terceros, Google, SAP, no importa de quién, una herramienta open source de colaboración. El problema es no es la tecnología, necesariamente los portales y los detalles, el contenido es cómo le sacamos valor al contenido. Y si uno va, así como hay miembros como Isaka, hay miembros específicos que ven de gestión de contenido y de inteligencia y categorización, bibliotecarios, categorización de información. Hay mucha información, pero uno no tiene los equipos para hacer que saquen valor. Entonces, ¿qué termina uno teniendo mucha información distribuida y sacar el valor es lo complejo? Además, todos nosotros trabajamos en países donde lamentablemente no todo está digitalizado en todos los sectores, incluyendo sector público, sector privado u otros sectores generales. No necesariamente todo está digitalizado. ¿Cómo le podemos sacar valor? Haciendo lo que se llama knowledge mining. Y lo que hace knowledge mining es que toma la gran mayoría de información de tu contenido por ti, usando mucha parte de estos servicios, por ejemplo, cognitivos que hemos hablado, y lo que hace es, va a hacer una ingesta de todo este contenido, va a asegurarse de leer y entender el contenido, y ahí va a poder detectar lenguaje, si hay la fotografía de alguien en el documento, hacer una detección de la persona, el poder entender una fotografía que no tiene que ver con personas, el poder entender ubicaciones geográficas, el poder entender la organización de uno, frases clave que uno defina, y en base a eso va a ser una estructura como la que estamos viendo ahí, que tiene, en qué trabajo está, qué compañía, qué duración. Este obviamente es un formulario, por ejemplo, un CV, un currículum vitae, que le permite a uno ver cuánto estuvo en una compañía, entre otro tipo de cosas, qué tipo de logros tuvo, tal vez algunas palabras clave de personas que queramos contratar en base a su experiencia.
Y si vemos cómo esto funciona, es que le permite uno después utilizarlo en búsqueda, o no solo en búsqueda, pero también utilizarlo para que pueda ser integrado con soluciones de aplicaciones en base a la extracción de la información, ¿no? Todo esto típicamente pasa a ser, para ya aspectos más tecnológicos, un store específico en nube que tiene la capacidad de hacer o tomar esto en JSON. Y esto es muy fácil de poder aprovechar y utilizar. Y lo interesante es, al tener toda esta información que es accesible por JSON, uno puede hacer visualizaciones, sea usando Power BI, cualquier otro tipo de herramientas, hacer inclusive predicciones sobre el contenido que uno está teniendo, ¿no? Predicciones sobre la información y largo tiempo, y además cómo lo integras a las aplicaciones. Uno puede decir, yo puedo tener una aplicación y en esta aplicación puedo tener todos los, caso de una empresa de telecomunicaciones, tiene todos los manuales de celulares posibles, habidos y por haber, de todos los modelos, de todos los proveedores, y cuando llama a alguien y llama a servicio de atención al cliente postventa, para el soporte, podría decir, oye, no sé cómo apagar el celular, no veo el botón de apagado. El otro puede buscar botón de apagado en este modelo y le podría salir exactamente la frase correcta, ¿no? Y para dar un ejemplo de esto, nosotros tenemos indexado todo esto, y creo que vale la pena hacer el ejemplo ahora, por más que lo tengo un poco más adelante, para que sea complementario. Y yo tengo acá algo que se llama JFK Demo Azure Websites.net, que es la información de todos los archivos legales que tienen que ver con JFK. Todos. Y es bueno, ¿por qué? Porque los documentos tienen muchísima información en una variedad de formatos de hace muchos años, tal vez como pasa en muchas de nuestras entidades del sector público. Si yo entro acá y busco, por ejemplo, Oswald, acá van a ver que está encontrando en texto tipeado en máquina, perdón, que ha sido escaneado. Acá se han dado cuenta, lo he encontrado en otra imagen que es en el texto escrito a mano. Tenemos, obviamente, fotos de Oswald, que fue quien lamentablemente asesinó a Kennedy ilegal, según las investigaciones. Nunca se va a probar porque obviamente la persona no llegó a vivir, pero podemos ver la fotografía de la persona, podemos verlo escrito a mano dentro de un texto regular, entre otros, ¿no? Entonces ayuda mucho a ver eso. Es más, podría decir, oye, ¿y el término Oswald a qué otros términos o nomenclatura están asociados? Y esto todo lo tiene en el mapa de información donde uno puede decir, oye, Oswald está asociado a Harvey y a Lee, porque era Lee Harvey Oswald. Podemos ver Lee Harvey como uno junto, podemos ver que Dallas es importante, y las inferencias que hay. Obviamente todo esto es personalizable, pero inclusive cuando lo hemos visto como tipo de contenido, hay tags de tipo de información de los que tiene que ver, si ha tenido reacciones o no ha tenido reacciones, entre otros. Esto ayuda mucho a integrar, por ejemplo, información, contenido y otros. Este es el mecanismo más básico, que es búsqueda. También se puede integrar entre información y aplicaciones sin ningún problema en esos casos. Y esto es algo interesante porque está usando muchos de los servicios que hemos hablado antes, pero ya no es un bot más, o un servicio cognitivo más, o un reconocimiento de imágenes de un modelo visual entrenado. Es algo básicamente más avanzado en ese sentido, que le permite a uno utilizar ese tipo de capacidades, ¿no? Otros escenarios es, yo creo que muchos de nuestros países y nuestras empresas todavía dependen en formularios. Uruguay, yo creo que digitalmente como país tiene mejoras a gran parte de países de América Latina, tanto en muchas cosas, en la digitalización tributaria que ustedes tuvieron, o que han tenido en varios aspectos de servicio al ciudadano comparado con países de América Latina. Pero lo que sí es correcto con todos es, todos todavía tenemos muchísimos formularios, todos tenemos muchísima información. Entonces también lo que podemos hacer para automatizar, sobre todo en estos momentos de COVID, que uno dice, oye, yo no quiero que nadie se acerque. Obviamente hay distintos efectos de pandemia en cada país, algunos permiten contacto social, otros no, pero es mejor tratar de evitarlo. Tal vez si uno es persona a riesgo, uno puede simplemente, tomando una foto del formulario o reconociendo formularios anteriores que alguien ya ha llenado, el poder tomar y ver esto. Entonces uno podría tomar el formulario, en ese mismo tipo de formulario, sea legal, de salud o cualquiera, podré extraer cualquier tipo de información. Independientemente del tipo de información que uno tiene, uno podría, obviamente si el formulario no es que cambie cada vez, es un formulario más o menos estándar donde visualmente tiene la estructura en los mismos lugares,
Si no lo tuviera también se puede utilizar, pero obviamente uno quiere hacer de que eso sea lo más simple y continuo posible y poder extraer la información y con esa información poder aplicarla. Y ese es el escenario Knowledge Mining del segundo escenario que estábamos comentando. Pasamos al tercer escenario, que es el que quiero cubrir más tiempo en la presentación, que es hablar de Machine Learning. Y Machine Learning es algo que se habla mucho, hay mucha opinión y no sé cuántas personas realmente que están conectadas son data scientists o son personas que han hecho estadística y tienen información o hacen modelos científicos regularmente. Y lo que voy a hacer ahora, con disculpas a los científicos de datos que están conectados, es no voy a ir en una presentación ultra deep de cada escenario y cada modelo. Estoy tratando de explicar el modelo de Machine Learning y mostrar algunas de las capacidades, incluyendo Machine Learning automatizado o AutoML, que nos ayude en este tipo de caminos, ¿no? Entonces, si entramos a Machine Learning o los científicos de datos es parte de ese escenario o ese tipo de grupo que lo que hace típicamente es, uno piensa que es algo mágico desde afuera. Las personas que no son data scientists o que no se han sentado a hacer modelos y se han remangado, sea en Python, en R, y han estado a hacer un proceso regular, uno piensa que es, le das los datos, corren un modelo, lo preparan un poquito, corren un modelo, y después esto ya mágicamente no necesita tocarse de nuevo. El trabajo de un científico de datos toma mucho esfuerzo y no es un proceso regular, es un proceso largo y iterativo continuamente para poder lograr un resultado. Lo que uno tiene típicamente es que uno tiene X fuentes de datos, uno prepara la data, muchas veces la preparación, limpieza de data o integración de datos es en sí un esfuerzo que algunas empresas tienen que hacer de manera significativa. Puede ser que uno tenga, no sé, muchas telcos crecieron por partes, compraron primero o eran dueños de la compañía de telefonía, luego compraron la compañía de celular que competía con ellos y la volvieron parte del grupo, luego la compañía de cable, o luego la compañía de medios digitales o televisión digital, y al final que terminaron con un montón de bases de datos maestras. Eso ha pasado con muchas telcos mundiales o latinoamericanas en sus sistemas, es el prototípico caso, tienen que juntar toda la data para obtener valor. Y después lo que hacen es, ponen la información, construyen el modelo, prueban y ven si ese algoritmo que está poniendo o ese tipo de información que está corriendo contra este tipo de información anda. Y es un proceso iterativo continuo hasta encontrar un grado de certeza que le garantice y le ayude a la persona. Si yo les digo, y soy un sitio público de películas, como cualquiera de los que seguramente todos hemos estado utilizando mucho estos últimos meses, y uno entra a ver una película, por ejemplo, si las probabilidades de que le recomienden a uno una otra buena película, según mis gustos, es 80%, me imagino que no hay ningún problema. Si alguien requiere un grado de certeza mayor, puede ser para escenarios como, por ejemplo, predecir una enfermedad, cáncer, el utilizar o no algún tipo de herramienta que pueda tener un impacto en vida de personas o que pueda tener un impacto comercial alto. Ahí uno quiere obviamente un mayor grado de certeza. Y ese es el trabajo core de los data scientists. No es correr un algoritmo X, pero es entender cuál es la matemática atrás, con los elementos, cuáles son las variables específicas que realmente tienen un impacto importante en entender ese proceso de variación y poder irlo mejorando en el tiempo. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué vale o cuánto vale un científico de datos? Ahí es donde uno puede ver el valor del científico de datos en la institución. Y es un proceso complejo y puede ser frustrante, toma tiempo, especialmente si uno hace todo esto en poco cómputo o en la laptop o en el equipo que uno tiene, por más que tenga una muy buena tarjeta de video u otros. Y a mí me encanta este cuadro de Scikit-learn, ahí está el enlace, porque es como que el cheat sheet súper básico de cómo uno escoge qué tipo de algoritmos en base a lo que quiere hacer, sea que va a ser, no sé, una red de dimensiones, una regresión, clustering o clasificación, y entre ellos qué tipo de algoritmos va a utilizar dependiendo de qué tipo de escenarios. Obviamente esto puede ser muy simplificado para alguien que es un data scientist y tiene claro, me encanta
este cuadro para entrar ahí y verlo, pero va a depender obviamente del tipo de información. Para que Machine Learning funcione, y como dije antes, Machine Learning es un proceso en el cual, en base a una serie de algoritmos, en base a una serie de parámetros o hiperparámetros específicos para alimentar el modelo en cómo aprende, uno requiere información y requiere datos. Y muchas veces uno está tratando de hacer este tipo de modelos, pero no necesariamente cuando está haciendo este tipo de modelos, uno no necesariamente tiene toda la data o toda la información que uno quisiera hacer. Uno tal vez como entidad o compañía trata de hacer siempre lo mismo con el mismo volumen de datos. Si yo les pregunto cuántos datos guarda, por ejemplo, un PayPal de una transacción, y ustedes se preguntan cuánta información guarda una transacción en un banco, son universos muy distintos. En uno estamos hablando de miles de datos por transacción. Se han escuchado hasta 30.000, 60.000 valores de información que un PayPal, por ejemplo, captura hasta el clima, el lugar, los equipos de fútbol o del deporte que es relevante en ese país, que estuvo jugando con qué score, si hubo sol, no hubo sol, qué horario del día, no solamente la transacción en sí, quién compró, con qué monto y punto, ¿no? Y cuál es su correo electrónico. Lo importante es que cuando uno tiene más información, le da y le permite a la máquina el poder ver este tipo de escenarios. El problema es que uno históricamente hacía eso o en Excel o en herramientas como SAS, o lo utilizaba con herramientas y modelos personalizados, o lo hace en programación utilizando R o Python, y es un proceso largo, complejo, costoso en tiempo, y a veces obviamente frustrante hasta encontrar el mejor modelo. Obviamente no hay escenarios donde puede hacer ese modelo. Y esto es lo que yo estaba mencionando hace un momento. Yo escojo qué capacidades voy a utilizar y contra qué puntos de información que tengo es que estoy tratando de hacer y tener ese impacto. Después voy a escoger el algoritmo, voy a escoger qué parámetros y hiperparámetros, y después en base a eso va a ser una iteración y me va a decir qué grado de certeza o de predicción tengo, ¿no? Para poder realizar este tipo de capacidades. Y eso es algo que toma mucho tiempo. Y ahí es donde entra Automated Machine Learning para ayudar significativamente en este tipo de escenarios. ¿Y qué es lo que hace Automated Machine Learning? Creo que toma las capacidades que uno quiere tener dentro, como son, por ejemplo, la selección de características específicas o los datos, selecciona qué tipo de modelo puede estar utilizando y hace un tuning en base a los hiperparámetros para poder sacar este tipo de certeza. Y la mejor manera tal vez de mostrar esto es mostrarlo directamente aquí. Entonces, yo tengo acá lo que es Machine Learning en Azure, simplemente ahora se llama Machine Learning y nada más. Antes teníamos muchos nombres de Machine Learning, se ha simplificado mucho. Y esto tiene un estudio que cuando uno carga el estudio tiene varias capacidades. ¿Qué es lo que hacía uno típicamente o hace típicamente las herramientas? Uno obviamente tiene funciones o datos, a veces uno tiene un modelo visual, como puede no tener un modelo visual, uno puede tener un modelo totalmente escrito, porque al final, por más que esta pantalla se ve de esa manera, esto tiene un modelo visual. Y inclusive podemos ver acá y poder hacer drag and drop. Por ejemplo, yo acá estoy haciendo un modelo de predicción básico donde tengo esa información de un tema automovilista, de una venta de automóviles para la predicción de precio, y tengo data en crudo. Esta data en crudo extraigo las columnas que me ayuda, limpio las columnas de datos que no debería estar utilizando, hago un split de data para entrenar el modelo y otro porcentaje para probar que el modelo es satisfactorio. Si es modelos que son ampliamente complejos sobre el tiempo, lo que uno muchas veces también hace es entrena múltiples años hacia atrás y deja los últimos franjas de tiempo para predecir el resultado versus el resultado que ya hemos visto, como para ver qué tipo de impacto tiene. Y lo que uno dice acá es, acá tengo mi algoritmo, por ejemplo, y mi algoritmo acá es una regresión lineal, y qué sería lo que típicamente haría el analista de datos, o cambia su
su código en R que está haciendo, o en Python, el modelo, para cambiar de algoritmo, o yo diría acá entrar y cambiar la regresión lineal por el otro algoritmo que sea el más certero para este tipo de escenarios, o importar uno propio, o utilizar un tercero para poder lograr y hacer esta regresión. Uno corre el modelo, espera una cantidad de tiempo para ver cómo el modelo ha funcionado, inclusive déjenme ver cuánto tiempo tomó la ejecución de esto. Esto tomó 15 minutos con 10 segundos, correr este modelo simple en un experimento, y uno puede ver acá, obviamente, todos los logs de eso y ese tipo de modelos, o sea, de ejecución, las métricas que ha logrado, todos los runs que hizo 8 runs directamente para hacer el modelo, entre otros, ¿no? Y no tiene fairness puesto preestablecido, pero este es el típico o prototípico modelo. Ese no es el modelo que quiero entrar. Sí tengo que pasar, entonces vuelvo a explicar lo que hace AutomatedML, porque ese proceso repetitivo que hemos hablado es un proceso bastante complejo. Entonces, lo que hace Automated Machine Learning finalmente es, va a hacer esto por nosotros, va a seleccionar y ejecutar todos los modelos posibles de algoritmos para lograr, pero ¿en base a qué? En base a las columnas o información que nosotros le hemos dicho que son las importantes para lograr el objetivo. Y después con eso va a encontrar y presentarnos cuáles son los algoritmos que tienen más valor en base a los grupos o selección que hemos corrido. Obviamente, lo que uno a veces hace en los hiperparámetros, reducir bajo qué columnas, zonas de impacto, o algunos algoritmos que uno ya sabe, por ejemplo, por defecto, que no tienen razón de ser para lo que estoy tratando de hacer predicción, o modelando, lo puedo eliminar, o puedo decir que corran todos simplemente, y esto me va a dar ese sopeso completo que uno puede tener. Entonces, ¿cómo es que se funciona esto? Yo estoy acá en AutoML, y yo tengo acá, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un modelo de ejecución automática o auto machine learning, yo tengo acá información que, por ejemplo, en este momento es tabular, y puedo ver acá dos cosas. Ya vi el forecasting de bicicletas o marketing de banca. Si yo entro acá en la de marketing de banca, es básicamente todos los datos. Obviamente acá hay data ficticia por protección de datos personales, no hay nombre de personas específicas, pero acá habla el nivel de educación, su estado si está casado o no está casado, sus detalles de contacto, cuánto tiempo ha estado, en qué campaña ha estado, si ha estado en campañas previas o no, si utilizó o no, si cuál fue el ratio, cuál fue el precio en configuración, entre otros, si tiene o no tiene trabajo y su valor de monto de lo que recibe en trabajo. Y finalmente tengo acá la famosa columna Y. La famosa columna Y es... Esos son muchos modelos en banca Y, si dijo sí el cliente, if yes, si el cliente finalmente, en base al marketing, llegó a comprar el producto, ¿no? Entonces acá tengo todo el modelo aquí, y tengo algunos yes, tengo otros no, y es un volumen de data que está acá. Este volumen de data obviamente puede ser importado de muchísimas fuentes, de data stores específicos, de fuentes de datos relacionales, de cualquier tipo de fuente de datos realmente, desde Open Datasets, o sea, podría cruzarlo, por ejemplo, con un Open Dataset de CRIMA, o por capacidades de Open Data con detalles gubernamentales, para cruzar con, no sé, zonas de riesgo, o zonas de comerciales, o por nivel socioeconómico, detalles de ese tipo de forecast. Y uno puede decir acá, ok, voy a usar la de marketing para este modelo, y digo siguiente. Una vez que yo tengo este modelo puesto, yo puedo decir si quiero hacer un experimento nuevo, o si quiero crear un nuevo experimento, seleccionar uno existente. Un experimento es lo que voy a ejecutar, digamos, directamente el código. Voy a decir que voy a crear uno nuevo, y voy a usar y saca Montevideo 1, y puedo decir cuál es la columna sobre la cual quiero que el modelo se especialice, ¿no? Para sacar el resultado. ¿Cuál es la columna que quiero predecir? Obviamente es la columna Y. La columna Y es la columna que dice que efectivamente compró el producto luego de la campaña de marketing, ¿no? Y de ahí todo en Machine Learning tiene que ver con las capacidades de cómputo. Muchos de los clientes nos dicen, ¿cómo es que hacemos? Y yo no quiero que esta información esté en cualquier lado donde yo no tenga control de ella. Entonces acá inclusive uno, por más que esté todo un servicio automatizado, donde uno hace esta ejecución de cómputo, la tiene directamente acá. Yo ya tengo acá un clúster, pero para que tenga una idea, yo voy a crear un nuevo
modelo de cómputo que sea basado déjeme poner un nombre cualquiera acá, en CPU, en GPU, y en algunos modelos ya tenemos, también aparte de GPUs, también podemos hacer FPGAs, es decir, que el modelo va directamente a la silicona en los servidores para ejecutar de una manera inclusive mucho más rápida que una GPU, un modelo. Si lo quiero dedicado o no, y no voy a entrar acá a las opciones, la cantidad de información, pero hay todo tipo de cantidad de cores, equipos, y otros sean para cómputo, optimizadas para memoria, optimizadas por GPU, y uno podría agregar acá y decir cuántos nodos quiere de 1 a 100 nodos. Por ejemplo, en este momento soportamos 100 nodos por arreglo de cómputo de clúster de ese momento. Obviamente eso es lo que está en la tool. Uno puede también solicitar expandir eso, porque sí, obviamente hay casos donde se requieren muchísimo más que 100 equipos de muchísimos cores y GPUs. Y la verdad, en ninguno de los clientes que hemos estado hoy en día trabajando, o entidades de gobierno, nadie ha utilizado más de 6, 8, 12 nodos para el volumen, tipo de información y modelos de realidad. Acá no me voy a ponerme a crear los clústeres y los nodos, yo lo tengo acá ya creado en este modelo del clúster. Denme un segundo que me aseguro que la puerta está cerrada, que mis hijas, son 2 horas antes donde estoy, y mis hijas se van a despertar en cualquier instante. Entonces quiero estar preparado para evitar cualquier intromisión. Si hay intromisión no hay problema, ya creo que hemos aprendido todos a convivir con casa y la realidad de quedarse mucho tiempo en casa. Entonces tengo acá el modelo, le digo cuál es el modelo de cómputo que tengo acá para ejecutar este tipo de modelo, y después yo puedo decir qué tipo de modelo quiero utilizar. Puedo hacer una clasificación, puedo usar la regresión, puedo usar un time series forecasting. Se está simplificando mucho. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo cuál es el tipo de tarea y no me está diciendo el algoritmo? Porque el modelo va a ejecutar todo el algoritmo sin que uno tenga que ver ese tipo de escenarios. Y podría ser inclusive deep learning como parte de eso, para que cree redes neuronales específicas en el modelo y la clasificación. En este caso no lo estaría haciendo, pero inclusive puede haber una configuración adicional como, oye, ¿qué algoritmos no quiero? Yo podría decir, mira, ¿sabes qué? No quiero utilizar gradient boosting dentro de todos los algoritmos que tienen que ver con clasificación. O quiero ver cuál es mi exit criteria, después de cuánto tiempo que se ejecuta el modelo. Uno no quiere correr de por vida los modelos, uno corre los modelos, ve a qué tipo de predicción o capacidad ha llegado, o si tiene algún tipo de threshold específico sobre el cual uno ya quiere tenerlo. El tipo de validación puede ser automática, K-fold, Monte Carlo, entre otros. Uno puede decir, oye, ¿cuántos cross-validation 5 o 10? Este sería más para un caso tipo K-fold. ¿Y qué concurrencia, qué cantidad de nodos voy a utilizar la cantidad de equipos que tengo? Y simplemente lo echa a andar. Esto obviamente demoró 15 minutos la vez pasada que lo ejecuté, pero sí quería que vieran este tipo de modelo antes de mostrarles los resultados. Entonces, acá tengo los resultados que fue el de Bank Marketing en el primer run. Demoró 13 minutos 11 haciendo, y lo que me está diciendo es que ya encontró cuál es el mejor modelo, que es Voting Ensemble, que le dio 91 puntos de accuracy, y es porque no le hice un... depende obviamente de las otras métricas que uno tiene, porque uno dice, mis características bajo las que quiero priorizar es una average precision score mayor, menor, micro. Entonces si yo me estaría basando que mi logro es por un average precision score micro es 97% de accurate, yo le puse uno general como accuracy puro general, que no es tan típico en modelos, pero uno puede ahí utilizarlo. Y lo que nos permite es ver, por ejemplo, cuáles los modelos que ha utilizado atrás, y acá se van a dar cuenta qué es lo que ha hecho. Ha hecho más de 50 runs con los volúmenes de la data, con 100% de sampling de los datos, y ha ido a hacer cada algoritmo en estos casos y nos dice, oye, ¿y por qué este subió o bajó? Porque uno puede, cuando uno carga el modelo, incluir columnas, excluir columnas, poner ciertas limitaciones, poner que ciertas columnas no son relevantes o no, inclusive ver los modelos. Y lo que uno puede acá inclusive es decirle, cuando uno selecciona uno, hacer deploy del modelo. Porque una vez que uno dice, ya, este es el modelo, tiene 91% accuracy, tiene 98% accuracy, no sé, puedo hacerle deploy para que ya no necesitas procesar básicamente nada en las máquinas grandes de los clusters,
solamente durante la ejecución del proceso, y después lo que hace es poner el modelo en una instancia de Kube, de Kubernetes o instancias como servicio de aplicación para que puedas consultar el modelo para que en los momentos de data real, en cualquier momento dado, poder validar si con la información que está proveyendo cuáles las probabilidades de predecir que el cliente efectivamente compre en base a la campaña de marketing, ¿no? Entonces uno puede descargar inclusive el modelo, o sea, si uno descarga el modelo uno puede bajar todo, incluyendo los PKLs y el archivo en Python, o sea, uno tiene realmente todo dentro, porque uno puede hacer esto y decir, ya, este es mi starting point, tomo este Python y lo edito para hacer todo el tipo de información, y inclusive también lo que hace acá es que explique el modelo, ¿no? Acá voy a decirle que me explique solamente el modelo ganador, típicamente le hacemos autoprocesamiento para explicar lo que está atrás, por obvios motivos, no quieres de que el algoritmo que no te hizo el mejor impacto, explicártelo qué es lo que más le fue relevante, ¿no? Y acá puedo ver cuáles son los features, y acá me está haciendo los top features que hacen impacto. Entonces, la duración de la campaña ha sido de lejos en el algoritmo lo que mejor, por ejemplo, lo que más importante fue durante el escenario. Entonces, la duración de la campaña es significativo. Lo segundo es si la persona está empleado en ese momento. Si tiene el trabajo, lo más probable es que lo compre. Puede ser que todos nosotros infiramos, pero es obvio, ¿no? Pero la verdad de las cosas es, si nosotros le estamos dando, no la hoja del tamaño de datos que ustedes han visto acá, pero le estamos dando 60, 80, 90, 100 parámetros de datos, puede ser que haya una correlación muy larga entre varios parámetros con el objetivo final que nosotros queremos hacer para poder lograr esa predicción. Y uno lo que quiere es que le expliquen el modelo. Si el modelo es variable, entre otros. Entonces, uno explica eso, que podemos hacer obviamente que la cantidad de features sea mayor, como que hasta 17 features, es decir, obviamente no te va a decir el mes, el outcome entre ellos, ¿no? Pero generalmente, versus todos, esta es la información. Inclusive uno puede hacer acá el summary de importancia en base a los puntos de toque, entre otros, ¿no? Y uno puede ver acá el output de lo que estábamos viendo y puede ver los logs con todo el tipo de detalle, los outputs, inclusive podemos ver el modelo con el código para ver cómo utilizamos esto y ya lo tomamos con todos los datos, lo personalizamos después y todo, hasta el explanation de lo que acabamos de ver acá está ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque ahora permite a que instituciones que más o menos tienen la noción de qué está haciendo, y es importante que uno tenga obviamente data scientists y uno tenga gente que pueda explicar el modelo matemáticamente, pero no necesariamente. No sé si ustedes han visto en el mercado, pero faltan un montón de data scientists. Y no importa qué país de Latinoamérica el cliente visite, lo que todo el mundo quiere contratar es otro data scientist, un data scientist que tenga experiencia o que tenga ese tipo de información. Y lo que hace esto complementa mucho para que sea mucho más fácil la actividad del data scientist, y también para poder correr modelos contra variables de datos que uno pueda tener y simplemente correr los algoritmos por defecto y poder encontrar qué tipo de predicción hay en el modelo que puede ser mucho mejor de lo que hoy en día está sucediendo, ¿no? Para poder lograr este tipo de capacidades, ¿no? Entonces, este es un tipo de modelo ejemplo. Lamentablemente con 45 minutos es difícil, digamos, el poder entrar en súper profundidad porque correr un modelo es casi, tiene una cantidad específica de tiempo, pero esto es lo que hace finalmente, es el proceso de automatizar, el proceso largo y complejo, iterativo de Machine Learning, que uno puede personalizar, como habían visto cuando había mencionado que uno ya sabe, estos algoritmos no tienen nada que ayudar acá, o estos parámetros son parámetros no tan certeros que quisiera quitar, o qué hiperparámetros voy a poner para hacer que el modelo sea mejor. Va a correr cada uno de estos modelos con las métricas que estoy buscando en base a los límites que quiero de tiempo para procesar el modelo y costo, y en base al modelo de éxito que estoy poniendo, y en base a eso me hace un modelo de ranking con un score donde yo puedo seleccionar el modelo que más me convenga y después poder utilizarlo. Entonces, Automated Machine Learning, como para ya ir cerrando, es como uno toma ese algoritmo, le personaliza los hiperparámetros y genera realmente ese modelo para que ya se pueda utilizar, para que ya se pueda usar en el día a día. También, si uno quiere, este modelo no tiene que correr en la nube, o puede correr en cualquier lado. Uno puede procesar este modelo, toma ese modelo específico y lo pone en las oficinas de uno en un dispositivo inteligente como una cámara, un Raspberry Pi, hay ASICs pequeñitos que uno puede personalizar para hacer eso en un celular.
y realmente se pueden utilizar para que los que son muy expertos lo puedan utilizar para automatizar mucha parte del proceso y tener mayor productividad. Y eso es como, volviendo a lo que habíamos hablado al inicio, cómo creemos que cómo podemos saltar de lo cognitivo y lo básico hacia un modelo que sea mucho más asociado al impacto completo de inteligencia artificial y lo que estamos viendo como una segunda evolución. Vimos una gran ola de inteligencia artificial básica, agentes y bots, y ahora estamos viendo este tipo de actividades y tareas con nuestros clientes últimamente en América Latina. Fantástico, la verdad, te agradecemos muchísimo, una presentación súper interesante, lo que se puede hacer a partir de Machine Learning, increíble, así que bueno, como que estamos mirando a ver si hay preguntas, saludos, no se han formulado preguntas, pero Alex, realmente digo, de primer nivel tu presentación, a ver si hubiera alguna pregunta, todavía no ha surgido. Creo que queda mucho para reflexionar a partir de lo que has comentado, así que bueno, tus datos están aquí, la gente que necesite conectarse con estos temas, seguramente te pueda contactar. Sí, y una única recomendación, si son nuevos en inteligencia artificial y no hay muchas preguntas en el público, Microsoft tiene gratuito en inglés, en español, casi todo el entrenamiento desde el punto de vista de concepto hasta implementación en Microsoft AI School. Entonces, qué bueno. sí, simplemente lo dejo acá, y lo podemos enviar también, Microsoft AI School. Y esto está en español con modelos inclusive, no, me estoy mandando al link interno de Microsoft, ahí está AI School, Microsoft.com, y está en el idioma que cada uno quiera tener para entender, ok, ¿cómo aprendo de inteligencia artificial, de machine learning? Esto está en inglés porque mi máquina está en inglés, pero esto está en español también para poder empezar a dar esos pasos, porque tal vez muchos de los que están conectados ahora no tienen a veces ese espacio o no han tenido la exposición a esto. Acá está todo este tipo de modelo que ayuda y está hecho con, ¿cómo se llama esta escuela de posgrado europea? Está hecho con una escuela de posgrado europea, o sea que el contenido no es un pitch de marketing de Microsoft. De excelencia. Es correcto para poder utilizarlo. Y fantástico, Alex, entonces. Excelente de nuevo, muchas gracias y ha sido un placer tenerte y la exposición de tu conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos y que disfruten todo. Sé que es el último día del evento y que lo disfruten todos. Muchas gracias.